Preocupa, nos debiera preocupar que la convivencia democrática en nuestro país se ponga en riesgo en tesituras como la actual. Un Estado de Derecho, unas elecciones libres, la virtualidad de la aritmética parlamentaria, las cesiones y contraprestaciones consustanciales a una negociación dura de investidura, con fronteras que se traspasan cuando no formaba parte del guión. Y antes de que la intente, que propiciaría la reelección del presidente actual, concentraciones de protesta ante las sedes del partido político que lidera la iniciativa de gobierno para la legislatura nacida de los comicios de las elecciones generales del pasado 23 de julio. ¿Puede o no puede aprobarse en esta coyuntura una ley de amnistía que despenalice los delitos cometidos en el procés catalán que desembocó en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Algunos juristas dicen que sí y otros que no. Procuraremos aportarles sólidos fundamentos jurídicos en una y otra dirección. En 10 un defensor de cada una de las interpretaciones penales, constitucionalistas, prestigiosos juristas de nuestra tierra, un andaluz como Javier Pérez Royo, a un lado otro andaluz, jiennense, ubetense, Daniel Berzosa, al otro. Ya tenemos además presupuestos, proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía 2024, para la provincia de Jaén 320 millones de euros de inversión. Y como quiera que las cifras siempre son muy sufridas, al mismo tiempo podríamos decir que es la provincia con menor inversión autonómica y una de las provincias con mayor gasto per cápita. Todo eso sí sobre el papel, porque a la hora de la verdad, cuando acabe el ejercicio, se va a cuantificar realmente el grado de ejecución presupuestaria. Y entonces repararemos en que una partida se puede consignar sucesivamente en varios presupuestos públicos hasta que se ejecute de verdad. A un lado y a otro tendremos pues al delegado del gobierno andaluz en Jaén, el popular Jesús Estrella, y al otro el parlamentario socialista por Jaén, Víctor Torres, exalcalde de Martos. Sí, efectivamente hay una partida, por fin 8 años después, para continuar la autovía del Olivar, que se quedó allí precisamente, parada, muerta, en la ciudad de La Peña. Aquí en 10 vamos a tener la oportunidad de tratar esos dos grandes asuntos de actualidad que tanta ilusión y frustración genera en muchos de nosotros, como la vida misma. 10 concisión y síntesis, 4 entrevistas de 10 minutos en 10TV pegadas a la actualidad palpitante. Comenzamos. Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de una universidad pública que es señera en nuestra comunidad autónoma, la de Sevilla, de la que fue rector, es uno de los analistas políticos más reputados, más respetados, más reconocidos en el panorama de los medios de comunicación de nuestro país. Cocinero, fraile, animal jurídico y político a partes iguales, pertenece a ese elenco de más de 200 expertos juristas, penalistas, constitucionalistas, redactores firmantes del manifiesto en defensa de la amnistía, la democracia y la convivencia. Profesor Pérez Royo, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches. Hablemos del titular de cabecera de este controvertido asunto, la amnistía, la proposición de ley de amnistía que defienden los socios de gobierno, PSOE y Sumar, en tanto derogación retroactiva de la consideración de un acto como delito que conlleva la anulación de la consiguiente pena, sostienen los firmantes, sostenéis vosotros, no supone el fin de la democracia ni la abolición del Estado de Derecho. Eso es una reinterpretación de la Constitución, un nuevo proceso constituyente, como dijo alguien, creo que fue Pedro Pacheco en las últimas horas. Esto no es nada, no es nada más que el ejercicio de la potestad legislativa que tienen las Cortes Generales, reconocida en la Constitución. Y ese ejercicio de la potestad legislativa no tiene nada más que dos límites.
el contenido esencial de los derechos fundamentales y el respeto al procedimiento legislativo que está previsto en la Constitución y en los reglamentos del Congreso de los Diputados del Senado. Y en el caso de la amnistía tiene un límite adicional, que es el derecho penal internacional sobre derechos humanos en los tratados internacionales que tienen relevancia en materia de derechos fundamentales que han sido firmados por España, que han sido reconocidos por España. Y en consecuencia esos son los únicos. Y no hay, ni en la Constitución hay un solo artículo que impida el ejercicio de la amnistía. La forma de tramitación puede ser un proyecto, una proposición de ley, y en el derecho penal internacional lo que se contempla son crímenes de lesa humanidad, etcétera, el que no ha habido ni uno de ellos en todo el proceso. Y en consecuencia las Cortes Generales no tienen límites nada más que los que ellos mismos quieran ponerse a la hora de dictar la ley de amnistía. Esto es, la mayoría parlamentaria, que es donde reside la soberanía popular. El único órgano que tiene la legitimación democrática directa, porque es el único que ha sido elegido directamente por los españoles. Entonces, precisamente por eso es por lo que tiene que identificar los problemas que se le plantean a la sociedad española y configurar la respuesta jurídica para esos problemas. La Constitución no resuelve ningún problema. La Constitución no resuelve ningún problema. En la Constitución no aparece la amnistía, pero tampoco aparece la eutanasia, ni el matrimonio entre personas del mismo género, ni nada. O sea, la Constitución nada más que contiene derechos fundamentales y después la división de poderes con un órgano que es las Cortes Generales, que es el órgano que tiene que decidir todo lo que la Constitución no ha decidido, que es casi todo. Y por eso se reconoce la potestad legislativa y la libertad de configuración del legislador a la hora de dar respuesta al problema que él identifica, que es el problema con el que tiene que enfrentarse la sociedad española. En este caso concreto es la integración de Cataluña en el Estado, que ha tenido el problema de que hubo un estatuto aprobado en referéndum y pactado entre las Cortes Generales y el Parlamento de Cataluña, y que lo anuló el Tribunal Constitucional, y que Cataluña es el único territorio del Estado que no tiene un estatuto aprobado por ellos mismos, sino que se le ha impuesto desde fuera. Entonces, esto ha generado un problema de integración de Cataluña en el Estado y ese problema hay que resolverlo. Y para resolver ese problema, pues para lo que hace falta la ley de amnistía. Nada más. Entonces, un problema político, de naturaleza política. Las Cortes no entran en debate con la argumentación jurídica del Tribunal Supremo ni del Tribunal Constitucional. Eso lo hará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las Cortes están tomando una decisión política, es decir, hay que conseguir la integración de Cataluña en España y que se encuentre una solución a este problema que sea válida tanto en Cataluña como en el resto del Estado. Y eso hace falta previamente, para poder negociarlo políticamente, una ley de amnistía, porque si no, no es posible hacerlo. La mejor herramienta que aliente la reconciliación nacional, contribuyendo a esa normalización de la situación política de Cataluña con respecto a España. El antecedente, profesor Pérez Royo, del 1 de octubre de 2017 fue la declaración unilateral de independencia del 6 de octubre de 1934. Es verdad que hablamos de dos cartas magnas, de la del 31, de la del 78, pero si entonces 2 años después, tras unas elecciones generales y una mayoría de izquierdas y de nacionalistas, hubo amnistía, nos encontraríamos ahora con un calco jurídicamente hablando, por más que sean diferentes. Que no tiene nada que ver lo que ocurrió. En aquello fue una declaración de que Cataluña se convertía en una república independiente dentro de la Confederación de Repúblicas Ibéricas. Es decir, se hacía pensando en un panorama confederal que no existía y en consecuencia fue una declaración de independencia. Y entonces pues se respondió desde la República pues aplastando esa declaración de independencia y hubo, bueno, pues un número de muertos considerables. En este caso ha habido una declaración de independencia que se ha retirado a los 15 segundos de haberla hecho, ¿eh? Es decir, que en este caso no ha habido nunca una declaración de independencia que se ha sostenido en el tiempo, sino que ha sido simplemente la manifestación de un deseo, de un anhelo, de que eso es lo que debería ser Cataluña, pero no se ha hecho efectiva ni se ha mantenido en el tiempo esa declaración de independencia. Por lo tanto, no tiene nada que ver la situación que es del 2017 con la de 1934. Son dos cosas completamente distintas. El Consejo General del Poder Judicial, 5 años caducados, se opone a la amnistía por violentar, dice, la Constitución.
Pedro Sánchez añade, degrada y mercadea con el Estado de Derecho por su interés, añadiendo que el texto de la proposición de ley de amnistía invadiría competencias del Poder Judicial como medio de negociación política. El Consejo General del Poder Judicial, ahora mismo, después de más de 5 años ya de prolongación de mandato, pues es un órgano que simplemente no tiene legitimidad. Pero además es que no puede hacer lo que hizo ayer. Ayer fue una tertulia. Es como si se hubieran reunido en un bar, como si se hubieran reunido donde les diera la gana. Y se hubieran puesto a picotear y hacer lo que quiera y en medio y hacer comentarios. Ese es el valor que tiene eso, porque para que ellos puedan tener una reunión tendría que haber un texto normativo sobre el cual ellos pudieran opinar. Pero opinar en abstracto sobre la amnistía, cuando no hay ningún texto todavía sobre esa ley de amnistía sobre el que ellos puedan pronunciarse, pues eso no tiene valor ninguno. Eso es simplemente hacer ruido. Como están haciendo ruidos ante la sede del PSOE por la noche, como van a hacer ruidos este próximo domingo en todas las capitales de provincia, pero es ruido y nada más que ruido. Eso no tiene valor ninguno. Y dentro de ese ruido del Poder Judicial no tiene valor ninguno. Pero digo, dentro de ese ruido, profesor Pérez Royo, la Guardia Civil acelera el informe final sobre el Tsunami Democratic y Marta Rovira y lo entrega, decía, mínimo 3 semanas, pues lo ha hecho mucho antes de lo previsto. Hablaba de finales de este mes y ha sido muchísimo antes. El nuevo auto del juez García Castellón, que acuerda investigar por terrorismo a Carles Puigdemont y a Marta Rovira, deja además escrita la posible vinculación de la protesta en el aeropuerto del Prat de Tsunami Democratic en 2019 con la muerte de un pobre hombre al que le dio un infarto, ¿no? ¿Los jueces actúan de parte? Bueno, desgraciadamente los jueces están actuando, no todos los jueces, evidentemente, pero un número considerable de jueces y que ocupan lugares muy destacados dentro de la arquitectura del Poder Judicial español, sí están actuando inequívocamente como el ariete de las derechas españolas para intentar conseguir lo que quieren conseguir las derechas españolas, y es que no haya investidura de Pedro Sánchez y que no se forme gobierno, ¿no? Entonces, y ellos están pues en esa tarea, en ayudar, en actuar de arietes. De arietes lo está haciendo el Consejo por su lado, jueces como el señor García Castellón. Precisamente por eso es por lo que yo digo que es importante hacer la investidura. Porque en el momento en el que exista la investidura, esa maniobra ya no se hace. O sea, García Castellón no hubiera hecho eso nunca, porque eso no va a llegar a ningún sitio. Simplemente detiene, gana tiempo, mete palos en las ruedas, dificulta la negociación, pero sí, en el momento en el que haya la investidura, esa maniobra no se pone en marcha porque esa maniobra no va a ningún lado. La maniobra simplemente es una maniobra destinada a no surtir ningún efecto. Simplemente intenta surtir el efecto de dificultar que se haga el proceso de investidura. Las concentraciones que se están llevando a cabo, los gritos, los vítores, los recuerdos predemocráticos en esos cánticos, en esas voces, ¿podrían ser un delito? No, yo creo que no. Yo creo que están ejerciendo un derecho constitucional, y realmente el de dar vítores a favor de Franco no es un delito. Simplemente es algo que bueno, no es constitucional, pero no todo lo que no es constitucional es delictivo. Es decir, se puede tener perfectamente una ideología que sea radicalmente contraria a la Constitución y eso es perfectamente posible. Lo único que pasa es que se tienen que defender los cambios que se tengan que producir a través de los procedimientos de reforma previstos en la Constitución. Pero tener una ideología completamente contraria a la Constitución, ser franquista, uno puede decir, mire usted, yo soy franquista. No lo podrá hacer ahora mismo desde una posición institucional, porque existe la ley de memoria histórica, pero desde el punto de vista de opción política, individual o colectiva, es perfectamente posible.
Lo dejó caer el presidente Sánchez. ¿A usted qué le parece, como jurista, pero también como político, responder con la misma moneda, convocar concentraciones, manifestaciones a favor de la amnistía por parte de las formaciones progresistas y nacionalistas? Yo no lo haría. Yo no lo haría. Es decir, cuando tú tienes la mayoría parlamentaria, como se tiene ahora mismo, pues lo que hay que hacer es depositar en el Parlamento o registrar en el Parlamento la proposición o el proyecto de ley de amnistía y punto. Tú no tienes por qué salir a la calle. No tienes por qué salir a la calle. Es decir, en las instituciones, y tú utilizas las instituciones. Que hay otros que quieren salir a la calle, pues que salgan ellos. Pero yo, desde luego, no convocaría ni una sola manifestación. Desde el sosiego y la sensatez, el sentido común, que es lo que ahora sí, ¿no? es menos ejercer la común. potestad legislativa. Las Cortes Generales, lo primero que dice la Constitución de ellas es que tienen la potestad legislativa, la potestad presupuestaria y la potestad de control de los gobiernos. Esas son las tres potestades, funciones parlamentarias. La primera, la potestad legislativa, y eso es lo que tienen que hacer. Ejercer la potestad legislativa. Aquí está la ley de amnistía, la proposición o el proyecto de ley de amnistía y punto. Se deposita, que se abra el plazo de presentación de enmiendas, que se decida si se va a tramitar por el procedimiento de urgencia o por el procedimiento ordinario, aprobarla en el Congreso de los Diputados por la mayoría absoluta y después enviarla al Senado, que la vetará con casi absoluta seguridad, y entonces vuelve al Congreso y el Congreso tiene que levantar por mayoría absoluta el veto del Senado y punto. Y se le envía al rey para que simplemente la sancione, la promulgue y ordene su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y eso es lo que hay que hacer, actuar constitucionalmente, siguiendo los pasos previstos en la Constitución, y ya está. Y una última pregunta, el huevo de la serpiente, después la cáscara es transparente, después de la ley de amnistía llega el referéndum. Referéndum no va a haber nunca. Vamos, referéndum no va a haber nunca, vamos, nunca. En el tiempo en el que es posible hacer predicciones, ¿no? Evidentemente. Pero vamos, eso nunca. O sea, yo no lo voy a ver. Yo no lo voy a ver. O sea, en lo que es posible, sí habrá un referéndum en el caso de que exista una revisión, una reforma del Estatuto de Autonomía, y entonces se renueve un acuerdo entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales, y el resultado de ese acuerdo entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales se someta al referéndum de la población catalana. Pero si hay un referéndum, será referéndum de ratificación de un texto pactado entre los dos parlamentos. Bien. Un referéndum de autodeterminación y de manera unilateral, convocado unilateralmente, eso no lo va a haber nunca. Nunca, insisto, en el tiempo en que es posible hacer predicciones, claro. Ya. Tiempo extra, Javier Pérez Royo, profesor, gracias por aceptar nuestra propuesta de diálogo. Cuídese lo mismo que está haciendo, cuídese lo mismo y consérvese para esos juicios racionales, sensatos, fríos, tan necesarios en los tiempos convulsos que vivimos. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Daniel Berzosa, ubetense en Madrid, profesor coordinador de Derecho Constitucional en la Universidad Privada CUNEF, el Colegio Universitario de Estudios Financieros, articulista de opinión, tertuliano de referencia en distintos medios de comunicación nacionales, convencionales y digitales en temas jurídicos, económicos, dinásticos, constitucionales, constitucionalistas. Muy buenas noches, ¿cómo estás, querido paisano? Muy buenas noches y muchísimas gracias por tan generosa presentación. Por la verdad es que estoy fenomenal. Una de las más sucintas, sin duda, que has tenido. Amnistiar es despenalizar retroactivamente un perdón de cierto tipo de delitos que extingue la responsabilidad de sus autores. Derogación, dicen la RAE, retroactiva de la consideración de un acto como delito que conlleva la anulación de la correspondiente pena. ¿Esta nueva ley de amnistía supondrá de facto una abolición del Estado de Derecho? Una pregunta muy directa y te voy a empezar diciendo que yo estimo que sí, que efectivamente supone una impugnación del Estado de Derecho. Como muy bien ha indicado, amnistía viene del griego amnestía, que significa amnesia, ¿no? Hablando en términos canónicos, que todavía para algunos son conocidos, no es tanto
perdonar al pecador, que siempre debe de hacerse, eso sería el indulto, pero no perdonar el pecado, ¿verdad? Se puede perdonar y se debe perdonar si comete un delito, está el indulto, cabe la posibilidad, pero el delito se ha cometido. Sin embargo, con la amnistía, lo que ocurre es que se borra absolutamente todo. Hay una desaparición total. Y conectando con lo del Estado de Derecho, efectivamente, ¿qué ocurre? Resulta que España tiene una Constitución aprobada nada más y nada menos que en 1978, que reúne todos los estándares internacionales para ser considerada una democracia plena, que resulta que con el amparo de esa Constitución ha aprobado un Código Penal en el año 1995, que recibe, lógicamente, el nombre de Código Penal de la Democracia. Luego, por tanto, como España es una democracia plena, en España no hay delitos políticos. En España hay una libertad de expresión amplísima. Es más, en España hasta es posible defender posiciones contrarias a la Constitución mientras que se haga por motivos pacíficos. Conceder una amnistía, y además habrá que ver luego, en todo caso, o comentar el por qué se va a conceder, aunque se quiera apelar, parece ser, si es que finalmente se hace, todo se ha dicho, pero en fin, estamos hablando académicamente de esa posibilidad, apelando a una concordia, apelando a un conflicto, pero claro, es que estamos en democracia. Sería tanto como reconocer que los delitos por los que han sido procesados los que intentaron el golpe de Estado en el año 2017 de la Generalidad de Cataluña, que al parecer, de nuevo, y si seguimos con lo del parecer, no está todo este ruido alrededor, que quieren hacer retroactivo a todo aquel que hubiera participado de un modo u otro desde el año 2012, incluso quieren ir más allá respecto de ese tema, lo que está haciendo no es ni siquiera buscar la concordia, es claramente favorecer a un grupo político, a un grupo de personas, con lo cual además no solamente es abolición del Estado de Derecho, desde luego es abolición del principio de igualdad, porque se va a tratar a unos españoles de una manera y a otros españoles de otra. Y además son entre políticos. Oiga, yo te voy a perdonar a ti todo lo que tú has hecho para que me des tu voto y yo pueda seguir gobernando. Por tanto, es una facción determinada de toda la complejidad ideológica española, ¿de acuerdo? Pero es solamente porque militas o formas parte o estás conectado en un partido político. El mensaje es devastador, porque, insisto, es de tanto como decir, oiga, España no es una democracia, no ha sido una democracia, y cuando se ha enfrentado a un problema que pretendía la destrucción de su unidad, de su libertad y su democracia, lo ha hecho mal, lo ha hecho dictatorialmente. Ya. Hay juristas, han firmado un manifiesto, que están en el otro lado, por ejemplo, el paisano Baltasar Garzón, y dicen que la amnistía en el derecho internacional vigente alienta la reconciliación social, contribuye al restablecimiento de las relaciones normales en la vida de un país. Habla de leyes de amnistía en países como la vecina Portugal, en Francia, en Italia, en Suiza, y además subraya que el único límite excluyente para la amnistía en nuestro derecho, como en cualquier país civilizado, son los crímenes de lesa humanidad, los crímenes internacionales. ¿Qué opinas? Vamos a ver, yo creo que este tipo de opiniones se apartan del derecho y responden. Vamos a ver, naturalmente todo el mundo en el derecho tiene un sesgo, tiene una visión o puede tenerla, simplificando mucho, pues se dice progresista, conservador, economicista, de tal manera, ¿no? Pero esta que se está aportando es cualquier cosa menos jurídica. Ya el propio Zarebelsky decía en Italia que una amnistía debe hacerse efectivamente para superar una reconciliación. Pero vuelvo a la pregunta, y lo he anticipado antes en mi respuesta, quizá me he adelantado, ¿de qué reconciliación estamos hablando? Vamos a ver, como decía Marco Aurelio, el gran filósofo estoico, hagamos lo que hagamos solo con otros, debemos hacerlo todo en favor de la comunidad y de acuerdo con ella. Es nuestra misión, además, el de ser bueno. Y yo me pregunto, ¿de verdad en esto el conjunto de la comunidad está de acuerdo? A mí me da la impresión de que no. Y estoy hablando de una evidencia. La tensión, la confrontación, el enfrentamiento es evidente. E insisto, una reconciliación nacional, una amnistía tiene sentido. Y en este punto podría coincidir con quien la defiende, y coincido, pues como ocurrió en el año 77, antes de aprobarse la Constitución, porque España salía de una dictadura y entraba en una democracia, porque durante el franquismo se condenaba por opinar de forma contraria a quien estaba mandando, como ocurre en China, como ocurre en Arabia Saudí, como ocurre en otra serie de países del mundo que de una forma u otra son dictaduras. Pero vuelvo a insistir, lo que se ha juzgado, vamos a ver, aceptar una amnistía ahora es impugnar la Constitución, es impugnar todo lo que han hecho los jueces, es impugnar, es decir, que todo lo que se ha hecho en 2012, cuando los jueces, los fiscales han procesado y han seguido, no era algo que derivaba de un Estado constitucional
que tiene ese derecho a defenderse. Es que se está produciendo la paradoja, que diría Karl Popper, de que cuanta más libertad hay, parece ser que los enemigos de la libertad tienen más difícil acabar con ella. Y entramos en estos argumentos que se llama uso alternativo del derecho, donde el derecho realmente queda vacío, queda sin contenido, deja de ser derecho. Porque el derecho tiene una lógica interna y tiene una racionalidad. Y si no se respeta, ¿a qué se va? A la ley del más fuerte. Lo hago porque puedo. Lo hago porque tengo los votos. Pero vamos a ver, hay muchas cosas que no están en la Constitución, por impugnar la cuestión más evidente, que incluso se sigue en ese razonamiento que es sorprendente, que llegan a decir, oiga, es que todo lo que no está prohibido está permitido. Bueno, eso es un absurdo jurídico. No siempre opera así, porque es evidente que no está prohibida la esclavitud en la Constitución. Pero estaremos de acuerdo en que es completamente inasumible establecer un régimen de esclavitud o mantenerlo incluso ocultamente en cualquier país democrático. Por tanto, hablar sin más de la amnistía como algo etéreo, sin tener en cuenta el marco en el que estamos, no es posible. En el mejor de los casos, yendo más allá, oiga, ¿ustedes quieren introducir una amnistía? Reformen la Constitución, contemplen la amnistía y procedan a aprobar la ley pertinente. En el mejor de los casos, de acuerdo con la posición que están defendiendo. Pero con la situación actual, con el Estado constitucional y con la Constitución vigente, la amnistía es un ataque frontal. Es más, es poner al Parlamento, que no deja de ser un poder limitado, porque parece que va a ir por la vía de la proposición de ley, por encima de la Constitución. Es darle funciones al Parlamento de poder de reforma, de Asamblea Constituyente. Y entonces eso es terrorífico. Es verdad que eso quedaría constatado si, y seguimos hipotizando, ¿no? Hipotetizando, porque no sabemos si va a ocurrir, aunque todo el mundo dice que va a ocurrir. Tiene que aprobarse la proposición de ley, tiene que recurrirse por los sujetos legitimados para recurrirla, como parece que va a ocurrir ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, que es el que tiene la última palabra en un Estado constitucional, tendría que avalar de decir que es posible. Si eso sucede, en ese momento habrá quedado claro que la Constitución ha sido derogada por el Parlamento, que es un poder limitado. Y por eso se está haciendo un ataque frontal contra el Estado de Derecho, porque se ataca contra la seguridad jurídica y contra la igualdad de los españoles. Y esto también tiene una importancia muy relevante, no solamente en el marco de la convivencia nacional y de la concepción de las categorías y de las cuestiones, sino de nuestra pertenencia a la Unión Europea, y por tanto habría que tratarlo con enorme cuidado y delicadeza, porque nos puede poner al margen de esos requisitos mínimos para formar parte de un club al que todos, por la inmensa mayoría, estamos felices de pertenecer, que es el de la Unión Europea. Desde el 11 de octubre de 2022 vas a Barcelona de vez en cuando, porque perteneces a la Real Academia de Doctores, además una academia europea, y eso te hace conocer más de cerca también la realidad del pueblo catalán, ¿no? ¿Hasta qué punto, por lo visto, por lo que te han podido contar otros académicos, podría contribuir una ley de amnistía a la reconciliación, a la convivencia en Cataluña? Bueno, en ese tema, y además aprovecho para contarte, ya que lo has citado, además no solamente fui elegido, lo cual fue un gran motivo de felicidad, de orgullo, como académico de números, sino que pronto fui elegido miembro de la Junta de Gobierno, así que ni más ni menos ahí tenéis a un ubetense en la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores. Bueno, la academia, y más esta academia europea, incluso de los componentes españoles, al margen, es muy plural, y entonces efectivamente la verdad es que también hay oportunidad de escuchar todas las opiniones según las sensibilidades, ¿no? No es una cuestión a lo mejor de número, aunque quizás en la academia la mayoría, por decir así, de los que yo he podido hablar, naturalmente, y no se trata con todo, podría estar cercano a la postura de las implicaciones jurídicas que yo estoy refiriendo ahora, pero también hay efectivamente académicos cercanos, al margen de, evidentemente, su opinión científica a otras sensibilidades, son nacionalistas o, debo decir, independentistas, que naturalmente, cuando se aproximan al problema o a la cuestión, pues son proclive a entender esa postura y estimarla favorablemente posible. Bien, pues estamos expectantes, ¿no? Porque también estamos fuera ya de tiempo, de los 10 minutos, pero yo te preguntaría por último, querido Daniel Berzosa,
las concentraciones ante las sedes del Partido Socialista, con gritos hablando de terroristas, de golpistas, ¿ponen en peligro la convivencia democrática? Vamos a ver, lo que en todo caso no es bueno que se produzcan esas concentraciones, en mi modesta opinión. Igual que no me parecieron bien las que se hicieron ante la sede del Partido Popular en Madrid, en su momento, cuando el 11M, cuando todo aquello, o posteriormente en Cataluña, con los movimientos secesionistas o de cualquier lugar, ¿de acuerdo? O como cuando lo han hecho los dirigentes de Podemos y otras cuestiones que lo llamaban scratches, si no me equivoco, ¿no? Con otros dirigentes en sus casas particulares. Yo creo que eso no se debe hacer. Creo que la protesta en una democracia debe intentar encauzarse. Lo que pasa es que cuando es evidente, y por tanto como argumento, no como argumento justificativo, ¿no? Sino como comprensión de esa reacción, de ese impulso ante ese disgusto que ocurre, pues efectivamente tenemos este tipo de manifestaciones, de expresiones, de luego que no son las más adecuadas, porque creo que hay otros cauces, por supuesto, el de la mía manifestación. El de la mía manifestación quiere decir que es un derecho fundamental, fundamentalísimo, sea de forma dinámica la manifestación o sea una concentración, pero evidentemente evitando situaciones. Pero insisto, esta es mi opinión naturalmente, ahora, entonces y en el futuro, si sucede. Pues en el futuro nos volveremos a encontrar, espero que no sea a través de videoconferencia. ¿Desde cuándo no has pisado las calles de Úbeda? Bueno, pues he estado en feria, relativamente cerca de feria. He estado, no he coincidido, pero creo que fue el fin de semana siguiente. He tenido esa suerte de estar por Úbeda. No voy tanto como quisiera, aunque sabes perfectamente que, en fin, soy un ubetense por los cuatro costados y lo llevo a todas partes y en todo momento, da igual que esté en Barcelona, en Moscú o en Buenos Aires, es decir, que da igual, que siempre lo tengo presente. No voy tanto como quisiera y espero poder escaparme durante el Puente de la Inmaculada, el Puente de la Constitución, dar un salto, ver allí a mis padres y demás, efectivamente disfrutar, que la verdad es que se te ensancha, siempre que va a Úbeda, dice, bueno, voy a recargar las pilas y vuelvo a donde tenga que volver, sea en Madrid o en cualquier parte del mundo. Ahí lo tienen, un maravilloso embajador de nuestra tierra, allá por donde se mueve gracias a su docta profesión. Gracias, Daniel Berzosa. Hasta muy pronto. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Jesús Estrella, delegado del Gobierno andaluz en Jaén. Buenas noches. Hola, buenas noches. 320 millones de inversión para la provincia de Jaén en estas cuentas de 2024, un aumento del 142% si las comparamos con las de 2019, pero un 18% menos de la consignación en los presupuestos del ejercicio de 2023, 390 millones entonces. Aún así, el principal grupo de la oposición, el PSOE, avanzaba el otro día que apenas se han ejecutado de esos 390 millones unos 40 millones y medio. Sube la inversión por habitante, aunque en términos absolutos Jaén registra la inversión más baja por provincias, 320 Jaén y 342 Huelva, que es la siguiente en cantidad. ¿Estos números son unos buenos números para la provincia de Jaén, para la recuperación a partir del gobierno autonómico? Bueno, son unos números que evidencian que el gobierno de la Junta de Andalucía mantiene el compromiso inversor con la provincia de Jaén. Y lo mantiene porque fíjese que venimos de los 2 últimos años donde ha habido un incremento importante como consecuencia de las obras que comprenden la ITI, que como todos recuerdan ha supuesto una inversión de 200 millones de euros. Algunas de ellas se están ejecutando todavía, de inversiones en la provincia de Jaén, y pese a que esas inversiones suponían un plus, una discriminación positiva por parte del gobierno de Juanma Moreno hacia la provincia de Jaén, discriminación positiva que todavía no ha hecho el gobierno de la nación, decía que pese a esa discriminación positiva que se terminan esos 2 años, ahora se mantiene el compromiso inversor y pese a que esos 200 millones de euros ya se han ejecutado, mantenemos una inversión provincializada de 320 millones de euros, que como bien usted ha dicho, es un 142% más que el primer presupuesto del 2019. Luego, por tanto, son unos presupuestos que permiten mantener ese compromiso inversor. Pero lo importante es el grado de ejecución siempre, ¿no? Porque uno ve
en los presupuestos anteriores y en estos, pues conceptos, destinos como el tranvía, la ciudad sanitaria, la ciudad de la justicia, la autovía del Olivar A316, las mejoras en la Torre Don Jimeno el Carpio, A306, la A311, Jaén Fuerte del Rey Andújar, el ramal de Linares Badoyano o el conservatorio. Es decir, los proyectos están, se persiste, pero claro, si el grado de ejecución es bajo, se eternizan. Bueno, pero lo importante es que se continúan con esas inversiones. Hemos pasado de la maqueta a los proyectos y a las realidades. Fíjese que usted ha mencionado 5 o 6 inversiones que son inversiones históricas, que se nos decían que estaban en los presupuestos y nunca se hacía nada, y sin embargo ahora son realidades. Es una realidad la inversión en la A306 y en la A311. Es una realidad la inversión en el Conservatorio de Música. Es una realidad el inicio de la puesta en funcionamiento, de la puesta en marcha del sistema tranviario, en lo cual se sigue trabajando, y por tanto son inversiones que no son fáciles de ejecutar ni en un año ni en 2, pero son inversiones que están empezando a ver la luz y que por tanto están cubriendo una deuda histórica que se mantenía con la provincia de Jaén. Y esa deuda histórica quien la está saldando es el gobierno de Juanma Moreno, al igual que con la Ciudad de la Justicia, cuyo estudio de viabilidad ya se ha publicado en el BOJA para alegaciones, y eso supone el inicio de un procedimiento que no tiene vuelta atrás y que va a permitir más pronto que tarde tener la Ciudad de la Justicia como una realidad en la provincia de Jaén. Jesús Estrella, delegado del Gobierno andaluz en Jaén, hablar de un presupuesto vivo con obras todavía no determinadas es hablar por hablar. Bueno, son obras que tienen nombre y apellido. Si algo tiene este presupuesto es que abunda en la transparencia. Fíjese, del 2010 al 2018, gobernando el Partido Socialista, tenían tan pocos recursos y tan poco compromiso con la provincia de Jaén que no eran capaces de provincializar ni una sola inversión. No eran capaces de poner ni un solo apellido, nombre y apellido, a ninguna inversión para Jaén, poniendo de manifiesto con ello el nulo compromiso con la provincia. Si alguien no pone algo en el presupuesto, no se le puede exigir, porque no se conoce. Esa era la falta de transparencia de los gobiernos socialistas. Ahora, del presupuesto, el 68% del presupuesto está provincializado, con nombres y apellidos, que permiten un seguimiento, un control y una fiscalización. Y si vamos al nombre y apellido, podemos hablar de las vicisitudes que ha tenido cada una de esas inversiones para saber en qué momento están, en qué grado de ejecución están y el por qué se han ejecutado del todo o hay un mayor o menor grado de ejecución. Se conoce, hay transparencia, antes no la había. Serán transparentes, pero tienen condicionamientos, porque, por ejemplo, para saber la magnitud del gasto en la futura ciudad sanitaria, el gran complejo sanitario de la provincia de Jaén, se habla de, antes, una obra hidráulica imprescindible que va a condicionar esa estructura. Eso es hablar muy claro, pero dejar dudas, dejar incógnitas sobrevolando un proyecto trascendental y largamente demandado. Bueno, eso pone de manifiesto que estamos administrando como gobierno problemas que estaban ahí y que como nunca se había avanzado en la gestión de la ciudad sanitaria, estaban ocultos. Nos hemos encontrado con una parcela muy condicionada técnicamente desde el punto de vista, bueno, en primer lugar, patrimonialmente, porque no estaban ni los terrenos cedidos. Y en segundo lugar, técnicamente, porque tiene afecciones culturales, medioambientales, de aguas, de fomento, de carretera, de movilidad, y todos esos condicionantes no le quepa la menor duda que están suponiendo una dificultad añadida para impulsar la redacción del proyecto. Fíjese que estamos hablando de una parcela donde va a ir la ciudad sanitaria que recoge todas las aguas pluviales de 1/3 de la ciudad de Jaén. Y por tanto, a eso ahora hay que buscarle una solución que condiciona el desarrollo de la ciudad sanitaria. Luego, por tanto, cada paso que damos es solventar una dificultad que ya venía en lo que es el solar en sí y que como nunca se había avanzado
nada desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista técnico, jurídico y patrimonial, es ahora, cuando estamos gestionando esa parcela, cuando surgen los problemas que estamos sorteando. Vuelvo a repetir, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de agua, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de carretera, y ahora con ese condicionante de esas obras hidráulicas, donde vamos a solucionar, el gobierno de la Junta de Andalucía va a solucionar, bueno, pues un problema que corresponde a la ciudad de Jaén, porque por ahí se evacúan las aguas pluviales de 1/3 de la capital. Al fin, 8 años después, la autovía del Olivar en la provincia vuelve a aparecer, 32 millones de euros, pero una parte para el tramo entre Martos y La Bobadilla y otro en la provincia de Córdoba. ¿Cuánto será en concreto para la provincia de Jaén? Bueno, ahora mismo nosotros nos encontramos con un proyecto que era del 2008 y que por tanto estaba obsoleto y no se podía licitar porque no obedecía a ninguna realidad, ni desde el punto de vista de mediciones, ni tampoco desde el punto de vista presupuestario. Hemos estado dedicando tiempo a actualizar esos proyectos, se han actualizado, está en fase de supervisión, con todos los informes sectoriales que hacen falta, y por tanto ahora mismo estamos en condiciones de que durante el 2024 iniciar el procedimiento para la licitación de las obras de un tramo, que sería el primer tramo, que está subdividido en 2 fases para que de esta forma llegar desde Martos hasta el Arroyo Salado. Después hay un segundo tramo, que es el que tiene que ahora actualizar la Agencia de Obras Públicas de Andalucía para llegar hasta el límite de provincia con Alcalá Real. A partir de ahí, el otro tramo corresponde ya a la provincia de Córdoba. Pero en cualquier caso, sí concebimos la autovía de Olivar como una inversión estratégica y que vertebra la provincia de Jaén y que quizás sea la inversión más importante desde el punto de vista de las comunicaciones, porque una vez que se termine esa carretera permitirá conectar la provincia de Jaén con la provincia de Córdoba y con una autovía que nos conectaría poco más que 80-90 kilómetros con Málaga capital. ¿Y lo veremos eso nosotros vivos, Jesús Estrella? Vamos a hacer todo lo posible porque sea una realidad. Tan lento, 8 años para dar un siguiente paso. Y lleva ya 5 el gobierno de Juanma Moreno. Nosotros yo entiendo que los plazos muchas veces, bueno, pues pueden desesperar. Pero yo siempre procuro aplicar la pedagogía del que gestiona. Y yo le voy a dar 2 cifras, que es los procedimientos que hay que cumplir para licitar un proyecto, redactar el proyecto, licitar una obra. Para licitar la redacción de un proyecto son 7-8 meses. Y para redactar, en este caso, la actualización de la autovía de Olivar, se dieron 18 meses. 18 meses que además permitieron mejorar ese trazado porque se incorporaron las alegaciones que presentó el Ayuntamiento de Martos para permitir una mejor comunicación de la ampliación del polígono industrial de Martos con la autovía y por tanto se han introducido modificaciones que van a mejorar sustancialmente dicha infraestructura de comunicación. Luego, si sumamos periodo de licitación para la redacción del proyecto, 6-8 meses. Sumamos 18 meses para la redacción del proyecto. Sumamos los meses correspondientes a lo que es la supervisión y todos los informes sectoriales para que esa obra se pueda licitar. Nos metemos en los 3 años que hemos empleado en actualizar ese proyecto. Y no son 3 años en los que hemos estado con los brazos cruzados. Son 3 años de impulso, de gestión y de cumplimiento de plazos legales, que es lo que condiciona que finalmente hablemos de los plazos que estamos hablando. Bien, pues hemos finalizado el tiempo, los 10 minutos en 10TV, en 10 Zoom. Me queda una pregunta que estoy haciendo hoy a todos los invitados. Concentrarse ante la sede de un partido político, hoy la del PSOE, antes ante la sede del Partido Popular en diferentes ocasiones, hacer esas convocatorias y además por redes sociales y demás, ¿eso es pervertir la convivencia democrática, Jesús Estrella? Es manifestar un derecho constitucional y por tanto siempre y cuando se haga desde el respeto, sin presión, sin coacción y sin amenaza.
Yo creo que el derecho a la manifestación es un derecho fundamental que todos ejercemos, vuelvo a repetir, siempre y cuando se haga desde el respeto, la educación, sin amenazar, sin presionar y sin ningún tipo de violencia. Luego, por tanto, creo que es algo lógico y máxime cuando entra dentro de lo que es la convivencia, el derecho a manifestarse en contra de algo que puede atentar gravemente precisamente contra lo que se actúa, es contra aquello que sí puede dañar seriamente la convivencia entre iguales, la convivencia entre españoles, que es contra lo que mucha gente está protestando, más allá de que siempre se pida que se haga desde el respeto, desde sin amenaza, sin violencia y, por tanto, manifestando libremente el derecho a manifestarse de cada uno. Este fin de semana vuelve a tocar, pero no será lejos. Que esa es una ventaja. Otra vez en Málaga, Valencia, que si Madrid, que si tal. Este fin de semana estaremos en Jaén a las 12 de la mañana, el domingo, en la plaza donde está cercano al Hotel Sauer. Tendremos allí la oportunidad de manifestar libremente y pacíficamente nuestro rechazo a la amnistía que está pactando el actual presidente del gobierno. Bueno, ese lugar de concentración, de convocatoria, está más cerca de la sede del Partido Popular que de la del PSOE, o más o menos. Gracias, Jesús Estrella, delegado del Gobierno andaluz en Jaén, como siempre. Buenas noches. Gracias a ustedes. Víctor Torres, parlamentario del PSOE de Jaén, exalcalde de Martos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Manolo, ¿qué tal? Presupuestos de la Junta 2024, se consigna al fin la reactivación de las obras de la autovía del Olivar desde su pueblo Martos a la Bobadilla, pero con el grado de ejecución presupuestaria de este año 2023, ¿hasta qué punto tenemos que creernos esto? Bueno, pues yo en primer lugar rechazo rotundamente esa afirmación. He tenido la oportunidad de estudiar y de ver el anexo de inversiones del presupuesto y puedo decir que no hay ni una sola mención, ni una sola expresión a la autovía del Olivar. Por lo tanto, esos 32 millones de euros de los que hablaba la consejera Lina García en la presentación de los presupuestos, bueno, pues los tendrán en la mente, pero lo que es pintarlo en el presupuesto, desde luego no lo han hecho. Hay partidas grandes de inversión en carreteras, de conservación en infraestructuras viarias, pero en ningún momento se menciona la autovía del Olivar. Tan solo se hace en la memoria una mención, y además no habla del tramo exclusivamente de Martos hacia Alcaudete, hacia la intersección con el cruce de la Bobadilla, sino que lo hace también de la variante de Cabra y de otros tramos también en la provincia de Córdoba. Y 32 millones de euros ya sabemos que dan para poco en ese caso, si fuese así, para la ejecución de la autovía del Olivar. Inversiones de los presupuestos de la Junta 2023 para la provincia de Jaén, 390 millones, ahora 320, pero aquí la madre del cordero, Víctor Torres, está en el grado de ejecución. Totalmente. El grado de ejecución a 30 de septiembre de este año 2023 es de 40 millones y medio, para decir la verdad. Ese es el grado de ejecución. Primero pintaron en el presupuesto, en los créditos iniciales, 390 millones de euros. Pero lo cierto es que han ido haciendo modificaciones presupuestarias y modificaciones de crédito hasta dejar las inversiones de la provincia de Jaén en 120 millones de euros pintadas en el presupuesto. Y de ellas tan solo han ejecutado 40,5 millones de euros. Es que antes había inversiones de la ITI y ahora no está ya la ITI, lo subrayaba tanto la consejera Lina García como el delegado del Gobierno Jesús Estrella. Tampoco es cierto. El presupuesto y el anexo de inversiones hay determinadas partidas que se incorporan a los 320 millones de euros que presupuestan para el año 2024, que tienen conceptos como modernización regadío, entre paréntesis, ITI Jaén. Ayuda a jóvenes agricultores, entre paréntesis, ITI Jaén.
Por lo tanto, no es cierto. Ahora, tampoco era cierto que estas inversiones de la ITI de Jaén en el año 2023 fuesen exclusivas para la provincia de Jaén, porque todos sabemos que ayuda a jóvenes agricultores, ayuda a la modernización de la explotación agraria, ayuda al regadío, la hay en todas las provincias de Andalucía. Por lo tanto, no algo exclusivo. Sí que es verdad que es inviable que haya proyectos de fondos europeos que sean del marco 1420, como el caso sería de la ITI de Jaén, por citar algunos, que vayan más allá del próximo año, pues porque ha acabado el periodo marco y los pagos tienen que estar realizados y efectivos a 31 de diciembre del 2023. Convendrás conmigo, Víctor Torres, parlamentario del PSOE de Jaén, que este equipo de gobierno, este gobierno de Juanma Moreno Bonilla de la Junta de Andalucía, tiene al menos clara la hoja de ruta de prioridades para la provincia de Jaén, porque vuelve a aparecer el tranvía, ciudad sanitaria, la ciudad de la justicia, la autovía del Olivar, la 316, la consolidación también, el reforzamiento de las vías hacia la provincia de Córdoba, entre Jaén y Córdoba, a 306, a 311, el ramal de Linares Badoyano o el Conservatorio de Música. Las ideas están claras y vuelven a aparecer negro sobre blanco, ¿no? Juanma Moreno lo que tiene es un proyecto de no hacer y de no ejecutar ninguna obra, ninguna inversión que sea de carácter emblemático para la provincia de Jaén. Tú mismo lo has dicho, Manolo. Son los mismos proyectos, un copia y pega del presupuesto del 23. Pero eso ha pasado siempre, ¿no? Eso ha pasado siempre. Sino del 21, del 22. Con gobiernos del Partido Socialista también se consignaban partidas que luego se repetían en proyectos posteriores, ¿no? Y se iban ejecutando. Y se cerraba la página de un libro y se abría otra. Pero lo que no puede ser es que en 6 proyectos de presupuesto de la Junta de Andalucía, siendo Moreno Bonilla presidente de la Junta de Andalucía, sigan saliendo absolutamente las mismas inversiones. ¿Y cuál es el haber de Moreno Bonilla? Pues el haber es que hay 0 kilómetros de autovía en sus 5 años de gobierno, ya para 6, que las inversiones que se han ejecutado, como por ejemplo el carril de acceso a Geolí, es una herencia socialista que han estado paralizando y bloqueando para intentar quitarle ese sello. La obra del ramal ferroviario de Linares a Badoyano puede ser también otro ejemplo, y así podríamos decir todos cuantos hay. El ejemplo paradigmático puede ser el tranvía. Mientras que a otras provincias se asignan millones de euros para el tranvía o para el metro, como por ejemplo es el caso de la provincia de Granada, en toda Andalucía 200 millones para obras en tranvía y metro, en la provincia de Jaén tan solo 3,5 millones de euros, donde buena parte de ellos vienen de fondos europeos, que además lo ha aportado el ayuntamiento a través del gobierno de España en el convenio que tienen para la puesta a punto del tranvía. Por lo tanto, no hay ninguna apuesta inversora del gobierno de Moreno Bonilla, del Partido Popular y de la Junta de Andalucía para la provincia de Jaén. Y mucho menos nada novedoso que sea tractor de creación de riqueza y de empleo para la provincia de Jaén. Pero esa descalificación tan abrasiva, tan maniquea, no sé si eso llega a la ciudadanía en general. Pensar que un gobierno no quiere hacer ninguna inversión emblemática en una provincia como la de Jaén. No será su prioridad, pero tampoco es que quieran castigarnos, entiendo, ¿no? Entiendo yo. Si, Manolo, consideramos que 40 millones de euros ejecutados en un año es suficiente, bueno, pues entonces podemos dar por buena tu afirmación. Pero la realidad es que, pues por poner un ejemplo, la Diputación Provincial de Jaén invierte, teniendo muchísimo menos presupuesto que la Junta de Andalucía, invierte mucho más en la propia provincia. Pero es que podemos irnos a más datos. Mira, en Jaén son 320 millones de euros y es la última provincia de todas en cuanto se ha consignado en cuanto a inversión para todas ellas. Por ejemplo, en Sevilla, 888 millones. Provincia de Málaga, 615 millones. Provincia de Granada, casi 500 millones.
Cádiz, 415 millones. Almería, más de 400 millones. Córdoba, más de 380 millones. Jaén, tan solo 320. Es que los números lo dicen y la ejecución del presupuesto también lo dice. Por lo tanto, no es una cuestión maniquea, es una realidad. ¿Quién puede decir un proyecto novedoso para la provincia de Jaén, para algún pueblo? Yo, como bien has dicho, he sido alcalde de Martos. 5 años de gobierno de Moreno Bonilla, reivindicando en una ciudad como Martos, eminentemente industrial, locomotora del desarrollo económico, de la generación de empleo, de la producción en cuanto a Producto Interior Bruto en el ámbito de la industria, que se doten la ampliación del suelo industrial de Martos y un centro integrado de formación profesional. No hay respuesta, no hay voluntad política. Y este ejemplo podemos llevarlo a todo y cada uno de los municipios de la provincia de Jaén. Bien. Víctor Torres, parlamentario socialista, diputado del PSOE, politólogo también. Si nos atenemos a lo vociferado anoche frente a las sedes de su partido político, contésteme con sinceridad. ¿Se siente golpista, terrorista, que está rompiendo España? Yo creo que precisamente quien está haciendo llamada a la insurrección, quien está haciendo llamada a la revuelta, es la derecha. Y eso va a tener, porque cuando se hacen estas llamadas sin tener una capacidad de control a salir masivamente a la calle, sabemos cómo se sale y cómo empieza, pero no sabemos cómo termina. Y lo cierto es que ojalá que no ocurra nada, y especialmente que no ocurra ningún daño, por supuesto, a los bienes, pero mucho más a las personas, porque esto puede tener unas consecuencias complejas y, lógicamente, tienen un responsable, que son aquellos quienes están haciendo las llamadas y quienes están utilizando esos discursos de incitación al odio y de incitación a la insurrección, llamando golpistas, llamando traidores, llamando absolutamente de todo a aquellos que lo que están intentando hacer es, en base a la Constitución y en base a las reglas del parlamentarismo, intentar constituir un gobierno democrático y legítimo con una mayoría parlamentaria a través del artículo 99 de la Constitución, que, por cierto, lo hacemos una vez que el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido incapaz de poderlo hacer. Y ellos querían hacerlo con la extrema derecha de Vox. Bien, pues ahí está ese totum revolutum, donde tenemos proceso de investidura, nueva ley, posible nueva ley de amnistía y las cuentas andaluzas para el próximo ejercicio, la valoración del principal grupo de la oposición, el grupo parlamentario socialista y en concreto de un parlamentario de nuestra tierra, de la provincia de Jaén. Víctor Torres, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre. ...10 amnistía, investidura, la convivencia democrática en riesgo, presupuestos de la Junta de Andalucía 2024, provincia de Jaén, botella medio llena, botella medio vacía. La actualidad en 4 entrevistas de 10 minutos, porque con síntesis y concisión es más fácil conocer realmente las claves. Hasta la próxima. Adiós.